Imagínate tener que despedirte de tu infancia a los 11 años, entrar en un mundo que nunca pediste y aún así, luchar cada día para reencontrarte con la familia que te arrebataron. Esta es mi historia. Desde que tenía solo 12 años he sido madre. Ahora tengo 6 hijos y siendo honesta, no puedo decir con certeza quién es el padre de cada uno de ellos. Suena duro, ¿verdad? Pero es mi historia, y lo que me llevó hasta aquí comenzó mucho antes de que fuera consciente de lo que estaba pasando. Todo comenzó por algo que hizo mi madre cuando yo tenía apenas 11 años. Mi madre logró traerme a España cuando yo era solo una niña, y llegamos desde Argentina con un permiso firmado por mi padre. Un papel que en teoría permitiría un futuro mejor, o al menos eso fue lo que siempre escuché de boca de mi madre. Ella me convenció de que ese viaje cambiaría nuestras vidas. Pero la verdad es que nunca sabré si mi padre realmente entendía lo que estaba ocurriendo o si él mismo fue también una víctima de todo esto. Él se quedó en Argentina y falleció tiempo después. ¿Sabía realmente en qué tipo de vida me estaba metiendo mi madre? ¿O quizás pensaba que estaba haciéndome un favor? Lo cierto es que por más que busque respuestas, esas son preguntas que nunca podrán tener una respuesta clara. Según mi madre, mi padre tenía una enfermedad terminal y en su desesperación, firmó aquel permiso para darnos una oportunidad en un lugar mejor. Decía que él quería que yo tuviera una vida que en Argentina no nos era posible, un futuro más estable y seguro. Pero viendo las cosas con el tiempo y con todo lo que he vivido, la verdad es que no sé si puedo creer en sus palabras, ¿me entendéis? Porque cuando pienso en todo lo que viví después, veo a una madre muy distinta a la imagen de esperanza que siempre me quiso vender. La vida en Argentina no había sido fácil. Recuerdo que vivíamos casi en la miseria, y a pesar de todo, mi madre siempre me repetía, mi amor, gracias a ti, mi vida va a cambiar. Y yo, con la inocencia que tiene cualquier niña, realmente le creía. Pensaba que habíamos venido a España en busca de algo mejor, algo que cambiaría todo para bien. Pero con el tiempo fui descubriendo que no todo era lo que parecía. La verdad es que no sabía todo lo que me esperaba. A veces pienso en esa niña que era, llena de ilusiones y sin saber las intenciones que había detrás de ese viaje. Hoy, mirando atrás, entiendo que muchas veces, lo que parecía ser una promesa de esperanza escondía algo mucho más complicado y doloroso. Mi madre me hacía muchas promesas, pero siendo tan niña, no entendía completamente lo que me estaba pidiendo. Me decía, prométeme que te vas a portar siempre bien, que vas a ser una niña muy juiciosa y que vas a hacer las cosas como la gente con la que vamos a trabajar quiere que las hagas. Y sin entender lo que realmente significaba, yo le decía que sí, que haría lo que ella me pedía. Pero claro, yo era solo una niña, inocente, confiada, y no sabía lo que me esperaba en realidad. Cuando llegamos a España, el momento en el aeropuerto se me quedó grabado para siempre. Aterrizamos en Barajas y al bajarnos del avión nos recibió una señora. Apenas la vimos, mi madre me entregó directamente a ella. Me tomó de la mano y como si nada, me dijo, mi amor, vamos a hablar cada 8 días por teléfono. Vas a ir a vivir con estas personas, y ellos te van a tratar súper bien. En ese momento me invadió una mezcla de emociones. No entendía por qué mi madre me estaba dejando con desconocidos. No podía evitar llorar, y las preguntas se amontonaban en mi mente, ¿por qué mi madre está dejando que estas personas me lleven? ¿Quiénes son? ¿Qué va a pasar conmigo? Mi madre trataba de calmarme, me decía, vas a vivir en una casa grande, con piscina, con parque. Estarás acompañada, serás feliz. Yo no puedo cuidarte porque voy a trabajar como interna, limpiando en una casa, cocinando, y no podré estar contigo. Escucharla me daba una pena inmensa, yo pensaba que estaba haciendo un gran sacrificio por mí, que todo lo que hacía era por mi bienestar. Desde mi inocencia sentía una mezcla de tristeza y gratitud hacia ella, creyendo que aquello era parte de un sacrificio que hacía por amor. Así que seguimos adelante. Cuando vi a mi madre subirse a aquel avión y partir, supe que mi familia se había roto para siempre. Mi padre había quedado en Argentina, ya muy enfermo, y mi madre había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. A partir de ahí, mi realidad cambió de una forma que no podía imaginar. De algún modo sentía que había quedado a cargo de mi madre, como si ahora yo estuviera allí para asegurar su bienestar. Empezó entonces lo que llamaban mi trabajo. No quiero profundizar en los detalles, pero los primeros días fueron terriblemente duros. Conocía a distintos hombres todos los días, y aunque apenas era una niña, era notorio que era extranjera y eso llamaba mucho la atención de ciertos clientes. Yo lloraba a diario porque no entendía por qué aquello me estaba pasando. Me encerraba en la habitación cada vez que podía, no quería que me tocaran, no quería que me miraran, ni siquiera que me hablaran. En más de una ocasión, incluso llegué a pensar en saltar por la ventana de aquella casa, porque sentía que no tenía salida. Era una casa enorme, sí, como me había dicho mi madre, con piscina, con jardines y parques. A diario llegaban coches elegantes y caros, y aunque a mis ojos de niña aquello era como una mansión, lo que ocurría dentro de esas paredes era todo menos un cuento de hadas. A los 11 años me quedé embarazada de mi primer hijo. Y aunque estaba esperando un bebé, ellos no me dieron descanso, seguí trabajando hasta llegar a una etapa avanzada de la gestación, como de unos 7 meses.
Para ellos, aquello era solo un detalle más. El nacimiento de mi bebé no fue motivo de alegría para ellos, de hecho, sentían que era un obstáculo para sus propios intereses. Mi hijo, en ese contexto, no era más que una complicación. Al final aceptaron que pudiera tener a mi bebé, pero solo porque sabían que, de alguna manera, yo seguiría trabajando y produciendo para ellos. Lo más duro de todo era ver cómo, de los ingresos que generaba, ellos se quedaban con la mitad y enviaban la otra mitad a mi madre. A pesar de todo, yo no tenía acceso directo a nada de lo que generaba, era mi madre quien recibía el dinero, y si ella quería, me compraba mis cosas básicas como artículos de aseo. Y si no, pues simplemente no los tenía. Cuando nació mi primer hijo, ni siquiera tuve la oportunidad de sostenerlo en mis brazos. Directamente se lo llevaron y se lo entregaron a mi madre. Yo no lo sabía en el momento, fue después cuando me informaron que probablemente no volvería a ver a mis hijos. El dolor era inmenso, pero mi situación no me permitía reclamar o intentar hacer algo más. Estaba completamente en sus manos. Recuerdo que en esa casa había otras mujeres, compañeras de todas las edades. Eran ellas las que en su bondad me ayudaban. A veces compartían sus productos de aseo conmigo, o incluso me limpiaban cuando estaba tan mal que no podía hacerlo sola. Ellas se compadecían de mí y me cuidaban en lo que podían. Había veces en las que después de recibir a un cliente, quedaba muy mal y ellas se encargaban de limpiar el lugar y ayudarme a reponerme. Algunas de ellas me trataban casi como a una hermana pequeña, incluso una hija, porque sabían lo que estaba viviendo. Esa fue mi vida por muchos años. A los 14 años tuve mi segundo hijo y sucedió exactamente lo mismo. Apenas nacía, lo separaban de mí y lo ponían bajo el cuidado de mi madre. Me sentía atrapada en un ciclo donde cada vez que un hijo nacía, inmediatamente me lo arrebataban. No tenía control alguno sobre mi cuerpo ni sobre mi maternidad. A los 15 años llegó mi tercer hijo y para entonces ya había empezado a hacer preguntas. Les rogaba que me permitieran operarme, para no quedar embarazada nuevamente. Otras mujeres que trabajaban en la misma casa me habían hablado de ciertos procedimientos para evitar los embarazos, pero la señora que me había recibido en el aeropuerto, aquella mujer que me había separado de mi madre, me decía que eso no era una opción. Según ella, si me operaba, ya no tendría el mismo valor para trabajar y mi utilidad para ellos disminuiría. Lo más irónico es que con el tiempo hasta llegué a sentirme a gusto con algunos clientes, porque ciertos hombres eran más respetuosos, y eso me daba un respiro, un alivio temporal. Incluso a veces lograba recibir un poco de dinero directamente, algo que guardaba en mi habitación. Con el tiempo fui pensando en escaparme, en que si juntaba suficiente podría huir de allí y comenzar de nuevo. Sin embargo, constantemente revisaban mis pertenencias, buscando lo que pudiera estar ahorrando. Fue entonces cuando conocí a una mujer dominicana, alguien con un corazón de oro. Ella fue como una hermana para mí y se ofreció a guardarme el dinero que lograba reunir. Sabía que en mi habitación lo encontrarían tarde o temprano, así que ella era la única persona en quien podía confiar. Su ayuda me daba esperanza, aunque fuese mínima. Pensaba que tal vez con esos ahorros podría escaparme algún día. Cuando cumplí 18 años, volví a quedar embarazada. Era mi cuarto hijo y, como en los casos anteriores, me lo quitaron nada más nacer. Me decían que el procedimiento para impedir los embarazos no era viable para mí, y a pesar de mis ruegos, nunca me dejaron someterme a una cirugía. Sentía que no tenía escapatoria. Mi quinto hijo nació cuando tenía 19 años, y una vez más, la historia se repetía. Era un ciclo interminable de dolor y separación, uno que me desgastaba cada vez más. Finalmente, a los 20 años, en el embarazo de mi último hijo, mi cuerpo no pudo más. Empecé a sufrir fuertes hemorragias que me llevaron a una cirugía de emergencia. En ese momento, tuvieron que extraerme el útero para salvar mi vida. Fue una experiencia impactante, pero en cierto sentido, también fue una liberación. Ya no podrían hacerme pasar por otro embarazo, y aunque aquello me dejaba una sensación de vacío, también me daba una extraña paz. A pesar de que mi situación seguía siendo la misma, ya no tenía el mismo valor para los encargados. Noté que mi jefe, con quien ya tenía una relación algo más cercana, me trataba de manera diferente. Había más comunicación, incluso compartíamos momentos en los que reíamos o hablábamos, y un día decidí hablar con él sobre mis hijos. Con lágrimas en los ojos, le pregunté por ellos, intentando aferrarme a cualquier esperanza. Sin embargo, él me respondía, sin más, que lo mejor era que me olvidara de ellos, que no creía que los volviera a ver. A pesar de esa respuesta tan dura, yo nunca dejé de recordar los momentos en que escuchaba a mis hijos llorar al nacer. Esos llantos eran la prueba de que ellos habían venido al mundo y de que por unos instantes estaban cerca de mí. Aunque nunca supe quiénes eran sus padres, siempre hice lo posible para protegerlos durante los embarazos. Sabía que estaba en un ambiente complicado, pero luchaba cada día por mantenerlos a salvo. Intentaba cuidarme, alimentarme bien y descansar cuando podía, solo para asegurarme de que ellos nacieran con vida. Cada noche sentía sus pataditas y los movimientos dentro de mí, y esos instantes se volvieron mi refugio. Podría decir que, en cierto modo, esos embarazos me daban una razón para seguir adelante. Me aferraba a esos pequeños momentos de conexión, porque eran lo único que tenía en medio de esa tormenta.
No me sentía completamente sola en aquella habitación, porque siempre me acompañaba la presencia de mis hijos, aunque fuera solo por esos breves momentos de embarazo. Sentía que me daban compañía en medio de la soledad en la que vivía. A veces pienso que por eso nunca me tomé realmente las pastillas que me daban, quizás, en el fondo, quería volver a sentir esa conexión, esos movimientos en mi vientre que me hacían recordar que había algo mío en medio de aquella vida que me habían impuesto. Un día, después de tantos años allí, logré negociar una pequeña salida. Le pedí que me dejaran ver algo fuera de las paredes de esa casa. No buscaba escapar, pero sentía que necesitaba ver un poco del mundo exterior, aunque solo fuera por un instante. La señora que me había recibido en el aeropuerto me miró y, tras unos segundos, dijo: «Bueno, voy a confiar. Ya no tengo nada que perder, tú tampoco. Ya ni útero tienes». Lo decía con una crueldad que aún me dolía, pero acepté sin decir nada. Ese día me llevó a un centro comercial. Era la primera vez que pisaba un lugar así en años, y todo me parecía inmenso, extraño y a la vez emocionante. Caminábamos y mientras tanto, ella me hablaba de mis ingresos, de cómo le iba a enviar el dinero a mi madre. Pero, para ser sincera, en ese punto ya no me importaba. Mi madre había desaparecido de mi vida desde hacía tiempo. Después de que ella se quedó con mis hijos, nuestras conversaciones se volvieron cada vez más esporádicas. Hablar con ella era algo que sucedía una vez al año, si acaso. Yo ya no sabía si ella estaba bien, si le hacía falta algo o si siquiera pensaba en mí. Pero en ese momento su bienestar ya no era mi prioridad, sabía que el dinero que generaba iba directo a ella, y en el fondo sentía que eso era suficiente. Después de hacer la transferencia, la señora llamó a mi madre para confirmarle que el dinero había sido enviado. Escuché cómo hablaban, pero no sentí ninguna conexión. Sabía que esa relación había cambiado para siempre. Terminada la llamada, me llevó a comer un helado y a un restaurante cercano. Para mí aquellos momentos fueron extraños, casi irreales. Me sentía como si estuviera en un sueño, una escena completamente distinta de lo que era mi vida cotidiana. Cuando regresamos a la casa, yo había estado atenta a cada calle, cada esquina, cada edificio. Me los grabé todos en la memoria. Pensaba que de algún modo, aquello podría ayudarme si algún día lograba salir de allí. Al volver, hablé con mi amiga dominicana. Con una mezcla de emoción y determinación, le dije: «Ya confían en mí. Creo que este es el momento. Me voy a ir». Ella me miró seria y me respondió que debía esperar un poco más, que aún no era seguro. Me dijo que necesitaba trabajar un poco más para ahorrar lo suficiente y poder comprar el billete de vuelta a mi país. Se ofreció a ayudarme en todo, a guardar mi dinero y mis documentos. Fue entonces cuando me confesó que había logrado entrar a la oficina donde guardaban mis papeles y había sacado mi registro civil. Era el mismo que tenía desde que llegué a España, el mismo que mi madre había usado para entregarme. Fue difícil, pero ella empezó a planear cómo podríamos hacer todo aquello de forma segura. Sin embargo, después de investigar, nos dimos cuenta de que era casi imposible. Había muchas trabas para poder salir sin los permisos necesarios. Aún así, me aferraba a la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Para entonces había logrado ahorrar 20.000 euros, dinero que había juntado poco a poco desde los 15 años, en un intento por algún día recuperar mi libertad. Nunca había visto una cantidad tan grande y aún me sorprendía haber logrado acumular tanto. Mi amiga, aquella dominicana a la que siempre consideré un ángel, guardó cada euro sin quedarse con nada. Nunca abusó de mi confianza, de hecho, ella fue la que me impulsó a seguir ahorrando y a no perder la fe. Un día aquella amiga logró hablar con nuestra jefa, intercediendo por mí con un respeto y una sinceridad que me conmovieron. Se dirigió a la señora y le dijo que a pesar de todo el tiempo que llevaba allí, ya no podía desempeñar el mismo trabajo, que ya no tenía la misma capacidad de atraer clientes como antes. Además le explicó que yo ya no tenía útero, que había pasado por demasiadas pérdidas. Mire, ella ha perdido 6 hijos, lo ha perdido todo, incluso lo que le da a una mujer el derecho a una familia. Tiene derecho a rehacer su vida, le dijo. Esas palabras resonaron en mi corazón. Aunque seguía trabajando para ellos, ahora hacía solo labores de limpieza, ayudaba en la cocina, y dependía en gran parte de las compañeras que con cariño y generosidad, a veces me daban algo de su propio dinero para que pudiera subsistir. Con el tiempo mi jefa finalmente accedió a la petición de mi amiga. Quizás después de tantos años de trabajo y sabiendo que ya no podría tener hijos, la señora comprendió que ya no era útil para el propósito que me había traído allí. Esa fue la primera luz de esperanza que había sentido en mucho tiempo. Finalmente lograron convencer a aquella mujer para que me dejara ir. Fue extraño, después de tantos años bajo su control, que el momento de despedida fuera casi como el cierre de una relación larga y compleja. Al salir de ese lugar, ella se acercó, me dio un abrazo y me dijo: «Gracias por todo». No sé si realmente sentía algún tipo de gratitud, pero en aquel instante entendí que, de alguna forma, uno termina cogiéndole cierto cariño a quienes, aunque te hayan hecho daño, han sido parte de tu vida por tantos años. Antes de dejarme ir, me soltó una última confesión: «Tus hijos están vivos. Todos se los entregamos a tu madre. Si quieres saber de ellos, es a ella a quien tienes que preguntar».
Al escuchar esas palabras, no pude evitar caer de rodillas y pedirle que por favor, me diera alguna dirección. Con un tono impasible, ella accedió y me dio la dirección de mi madre. El camino hacia aquella casa fue eterno. Me invadían los nervios y las dudas. ¿Cómo me recibiría? ¿Reconocería ella a esa mujer en la que me había convertido? Al llegar, me quedé de pie frente a la puerta de una casa grande, sin saber que era una propiedad comprada con el dinero que yo había ganado. Mi madre apareció al abrir la puerta, pero no me reconoció. Había pasado tanto tiempo que para ella, yo era una completa desconocida. Por un instante me quedé allí en silencio contemplando la escena. Mis hijos estaban sentados en la sala, uno detrás del otro, mirándome con curiosidad. La emoción era abrumadora, finalmente, después de tantos años de lucha y sacrificio, los tenía a todos frente a mí. Era una imagen que no me atrevía a imaginar, pero allí estaban, mis hijos. Cuando mi madre me miró, su actitud cambió al instante. Su rostro pasó de la indiferencia a un tono de amabilidad ensayada, y me dijo, mi amor, mi vida, mi reina. ¿De verdad eres tú? Te robaron de mis brazos. Intentaba convencerme de que toda la historia había sido una tragedia que le habían impuesto a ella, y que estaba tan afectada como yo. Quería hacerme creer que había sido una víctima. Pero yo sabía bien la verdad, recordaba cada momento y cada palabra de lo que había hecho. No tenía ningún deseo de mirarla más, lo único que me importaba era estar con mis hijos. Entonces me acerqué a ellos intentando no llorar, y con la voz temblorosa les dije, soy vuestra madre. En ese momento sentí que todo el dolor y los sacrificios habían valido la pena. A pesar de todo, había algo que debía agradecerle a mi madre, ella les había cuidado y al menos, no les había hablado mal de mí. Les había contado una historia en la que yo era una buena persona, una madre a la que el destino había apartado de ellos. Les contaba que en su versión, yo había sido arrancada de sus brazos. Quizás en su mente hasta ella misma se había creído esa versión. Mis hijos se acercaron, me abrazaron, me besaron. Me decían que siempre habían querido conocerme, y que solo tenían una foto mía. Me enseñaron la fotografía, era una que me había tomado la señora que fue mi jefa en una Navidad, en un parque, cuando tenía alrededor de 19 años. Esa foto, que yo ni siquiera recordaba, había llegado a mi madre, y ella la había colocado en un portarretratos en la sala para que mis hijos tuvieran algún recuerdo de mí. Ese pequeño gesto, aunque simple, fue lo único que me hizo sentir un mínimo de gratitud hacia ella. Le dije a mi madre con decisión, quiero llevarme a mis hijos conmigo. Ella asintió y me dijo que sí, aunque parecía asumir que yo viviría allí con ella. Pensaba que todo lo que había ahorrado era para volver a mantenerla, como en los viejos tiempos. Empezó a insinuar que hacía tiempo que no le enviaban dinero y que si quería que me entregara a mis hijos, tendría que contribuir. Fue entonces cuando entendí que seguía viéndome como un medio para sus beneficios. No sabía qué hacer, así que regresé a hablar con mi amiga dominicana y le conté lo que había pasado. Ella me miró sorprendida y me dijo, esa casa la compraste tú. Ese dinero era el que te enviaban cada mes, era para ti y para tus hijos. Mis ahorros, mi esfuerzo, todo lo que había sacrificado estaba allí, y mi madre había convertido aquello en su hogar, pero pretendía usarlo como moneda de cambio. Mi amiga no estaba dispuesta a dejarme sola en esto, y usando sus propios recursos y conexiones, logró transmitirle un mensaje claro a mi madre, no podía chantajearme, ni impedir que me llevara a mis hijos. Finalmente, tras esa intervención, mi madre aceptó que no podía mantenerme allí bajo sus condiciones. Aquella fue la última vez que la vi en esa casa. Había recuperado a mis hijos y por primera vez en mi vida, me sentía libre. Aquella señora no sabía que había logrado salir con un poco de dinero ahorrado gracias a mi amiga. Mi madre había tratado de chantajearme con esa casa y mis hijos, pero no iba a permitirlo. No tenía sentido entregarle lo que había ganado con tanto esfuerzo y sacrificio. Con el apoyo de mi amiga y su insistencia, al fin logramos que mi madre dejara de interferir y me permitiera vivir allí con mis hijos, en la casa que en realidad, yo misma había comprado. Con tal de estar con mis hijos, terminé quedándome en esa casa y aunque conviví con mi madre un tiempo, no fue fácil. Me concentré en organizar mi vida, en hacer mis papeles para legalizar mi situación en España, comprobando que ya era mayor de edad. Expliqué que había estado privada de mi libertad, bajo el control de personas de las que no podía dar detalles por seguridad. Fue un proceso largo, pero conseguí registrar a mis hijos legalmente contando con el testimonio de mi madre, quien confirmó que yo los había dejado bajo su cuidado durante aquellos años. No había ningún contacto con las personas que estuvieron a cargo de mi vida tanto tiempo, mi madre había eliminado cualquier rastro de ellos. Y aunque sabía perfectamente dónde quedaba aquella casa y todo lo que habían hecho, nunca intenté tomar represalias. Al final, ellos habían respetado la vida de mis hijos y me habían dejado ir. Decidí dejar esa historia atrás y alejarme, para proteger a mis hijos de esa oscuridad y asegurando que mis 3 hijas no estuvieran jamás en peligro de volver a pasar por algo similar. Con el tiempo logré ahorrar y dar el siguiente paso, regresar a mi país. Con mi corazón lleno de nostalgia, regresé a Argentina, ese lugar que nunca debieron arrebatarme. Al llegar me reencontré con la familia de mi padre, y fue entonces cuando supe que él había fallecido 2 años después de nuestra partida.
Mi padre había dejado nuestra casa en manos de mi abuela, quien me la entregó con un cariño y una comprensión infinita. Aquella casa era el único lugar en el mundo donde me sentía realmente en paz, y allí, con tan solo 24 años, comencé de nuevo con mis 6 hijos. Gracias a los ahorros que logré traer de España, pude abrir un pequeño negocio. A lo largo de los años, había aprendido a cocinar platos típicos de allá, y decidí hacerle honor a ese país vendiendo productos españoles en mi negocio. Así, paso a paso, he logrado salir adelante y mantener a mis hijos. Sobre el amor, la verdad es que no creo mucho en eso. Después de haber conocido a tantos hombres en condiciones tan duras, me cuesta confiar y ver más allá de las apariencias. Conozco bien lo que muchos buscan en una mujer y, sinceramente, mi prioridad ahora es cuidar a mis hijos y vivir en paz. Aunque dicen por ahí que Cupido anda rondando mi negocio y que alguien especial podría estar intentando entrar en mi vida, me lo tomo con calma. Me da miedo confiar, y esa cicatriz sigue ahí. De mi madre no sé nada. Ella se quedó en España, en aquella casa. ¿Qué habrá sido de su vida? No lo sé y tampoco me interesa. Fue ella quien se encargó de arruinar mi vida desde que era una niña. Ahora mi única misión es sanar el daño que hizo, darle a mis hijos una vida distinta, una oportunidad que jamás me dio. Y aunque el camino ha sido duro, estoy agradecida de que, a pesar de todo, hoy mis hijos estén conmigo, vivos y a salvo. Esos años oscuros quedan atrás y cada día intento mirar hacia adelante, construyendo una nueva historia para mí y para ellos. Si te ha impactado esta historia y quieres saber más, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ayúdame a seguir compartiendo capítulos de mi vida, y recuerda, no siempre todo es lo que parece.